Pues estábamos hablando, como digo, antes de que comenzáramos, cuando estaba presidiendo Nehemías, estábamos hablando acerca de recuerdos. Y en otro contexto, pero quería también de comenzar de esta misma manera, recordando. Recordando, sobre todo cuando, por recordar algo que hemos pasado todos en común. Todos nosotros, por muchos años que tengamos, en algún momento de nuestra vida hemos sido pequeños, ¿no? Así que tenemos algo ahí en común para poder verlo con claridad. Y cuando éramos pequeños, nuestros padres se esforzaban al máximo para enseñarnos al menos las cosas básicas, para que cuando fuéramos un poquito mayores, pues que nos pudiéramos de alguna manera buscar la vida por nosotros mismos, tuviéramos que estar dependiendo de nuestros padres siempre. Entonces, desde pequeños nuestros padres nos enseñaban a vestirnos, a cambiarnos, nos enseñaban a hacernos los lacitos de los zapatos, nuestros padres nos enseñaban a comer, estaban locos porque dejáramos ya el biberón y empezáramos ya por cada uno de nosotros comiendo y utilizáramos, por supuesto, nuestras cucharitas, nuestro tenedor, nuestro cuchillo, ¿verdad? Por ahí hemos pasado todo. Pero, ¿qué hubiera ocurrido si nuestros padres, pues por ejemplo con el tema de la comida, no nos hubiera enseñado adecuadamente el uso de la cuchara, el uso del tenedor o el uso del cuchillo? Pues ocurre algo muy sencillo, cuando luego tenemos que ir y nos encontramos con la papeleta de que nuestros padres nos han apuntado desde pequeñitos a comer en el colegio, porque ellos tienen que trabajar, nos encontramos allí en el colegio y nos ponen nuestra cuchara, nos ponen nuestro tenedor y nuestro plato de comida. Si no nos hubieran enseñado adecuadamente, os podéis imaginar el desastre tan grande que podemos hacer. Claro, nosotros estamos acostumbrados a que cuando miraba a mi padre para atrás, cogía con la mano el filete y me lo comía a bocado. Claro, eso está bien cuando estás todavía en casa y no te ve casi nadie y no te pillan, pero claro, cuando ya estás, por ejemplo, en un colegio o cuando eres un poquito mayor y estás comiendo ya con otras familias y comiendo con amigos, como que no queda muy bien. Un día, como digo, te sientas a la mesa con esos cubiertos, te dicen, ya puedes comer, y aquello se convierte en un auténtico desastre. Pero seguro que si no sabes llevar estos utensilios y utilizarlos adecuadamente, pues efectivamente gran parte de esa responsabilidad es de tus padres. Uno no sabe, no nace, ¿no?, conociendo cómo se utilizan todas estas cosas. Pero estábamos hablando del amor y estábamos hablando de lo grande que es nuestro Señor, que está atento a cualquier cosita, cualquier detalle, que aunque en un principio aparentemente a nosotros no nos sirva o creemos que no nos va a servir, luego nos damos cuenta de que Él nos está capacitando desde el principio para llevar a cabo esa labor. Y afortunadamente, cuando estamos hablando acerca del amor, pues podríamos también fallar de la misma manera. Pero el Señor, que es misericordioso con nosotros, nos ama y de la mejor manera que nos está mostrando y nos enseña cómo amar es poniéndonos un ejemplo, el ejemplo de Jesucristo. Ese es el ejemplo que para nuestras vidas el Señor pone, mirando y estando siempre enfocados en el Señor, y esa enseñanza es la que nos sirve para que podamos también amar con el foco puesto, con la enseñanza puesta de la misma manera que Cristo amó y que Cristo ama. Así que cuando se trata del amor a los demás, Dios nos ha dado ese gran ejemplo, nos ha dado el ejemplo de Jesucristo. Él sabía que la mejor manera de enseñarnos a amar era ver a Jesús, tener a Jesús delante. Y en los evangelios vemos con bastante claridad que Jesús se muestra y enseña acerca del amar de una forma práctica,
porque está mostrando precisamente el amor en acción. Y lo vemos de una manera muy práctica y lo entendemos perfectamente. Por supuesto que la mayor prueba de amor de Jesús por cada uno de nosotros, si la queremos encontrar, es mirando precisamente a la cruz. Es recordando lo que Él estuvo dispuesto a hacer precisamente por amor. Nos amó de tal manera que se entregó a sí mismo y estuvo dispuesto incluso a morir en la cruz por ti y por mí. Y dice uno, pues, ahí tenemos un buen ejemplo, un ejemplo increíble acerca del verdadero amor. Esa es la mayor prueba de amor de Jesús por nosotros. Él tomó el castigo que nos correspondía a cada uno de nosotros. ¿Somos conscientes de eso? Él estuvo dispuesto a pagar por un alto precio el castigo que nos correspondía a cada uno de nosotros. Él es Dios, pero estuvo dispuesto a abandonar donde se encontraba, ir en busca de cada uno de nosotros que nos encontramos perdidos por completo, en desobediencia total, rechazando incluso su propio amor. No es que no solamente Él nos amara, es que nos ama y nosotros lo rechazábamos. Y éramos nosotros los que realmente teníamos que pagar el precio del pecado en la cruz. Él estuvo dispuesto a pagarlo por cada uno de nosotros. Ese es el ejemplo que Dios nos da. Él fue el que tomó el castigo que nos correspondía y morir en la cruz. Y como consecuencia de ese sacrificio, pues estamos delante de Dios con un deber. Así nos lo recuerda Pablo en la carta que escribe a la iglesia de Roma. Le dice, no deban nada a nadie. Bueno, pues dentro de lo posible procuramos, lo que entendemos de deber, procuramos no deber nada a nadie. Pero dice, no deban nada a nadie, excepto el deber de amarse los unos a los otros. Así que nosotros cuando vemos el ejemplo de Cristo en la cruz, tenemos ese deber, el deber también de que de la misma manera que Cristo nos ha amado, también nosotros nos amemos los unos a los otros. Nunca vamos a poder, evidentemente, amar con la profundidad que Jesús nos ha amado. Por mucho que nos esforcemos, no vamos a ser capaces de amar como Él nos ha amado. Es más, muchas veces, y volvemos a recordar, si quizás por el contexto, en el contexto en el cual hemos nacido, hemos podido crecer con determinadas carencias acerca del tema del amor. A lo mejor hemos nacido en un hogar que no había precisamente amor por parte de nuestros padres, por parte de nuestros hermanos, y hemos crecido en ese ambiente. O hemos tenido quizás una imagen deteriorada de lo que es el verdadero amor, que también hemos podido crecer pensando, esto es amor, y luego nos damos cuenta delante del Señor que no es precisamente eso amor. Quizás, si hemos venido de este tipo de hogar, podemos llegar a pensar de que yo soy incapaz, por lo tanto, de amar verdaderamente a los demás. Estoy incapacitado para amar a los demás. Es que mira el pasado, mira de dónde vengo, mira lo que me ha ocurrido. Entonces, la palabra del Señor nos dice algo muy importante, nos da una enseñanza muy importante. Mira el ejemplo de Jesús. Mira el ejemplo de Jesús. Así que espero que en esta mañana, pues el Señor, con su palabra, nos bendiga de tal manera que realmente podamos ver el verdadero amor que viene de Él. Y esto nos sirva también de ánimo para cada uno de nosotros. Cuando veamos realmente el amor de Dios, pero también al mismo tiempo el coste de ese amor. Él, mirar hasta incluso lo que estuvo dispuesto a hacer. Nosotros somos llamados de alguna manera también a lo mismo. Y hay un
un par de versículos que no sé por qué, pero durante toda esta semana lo hemos estado repitiendo. El miércoles, en el estudio bíblico con Daniel, pues lo leímos. El jueves también leímos un pasaje muy cercano a este, también en la oración. En Efesios capítulo 5 hay versículos que van a ser, que luego nos lo vamos a encontrar pues como eco más adelante de esta misma enseñanza en el texto que compartiremos a continuación. Pero ahora mismo mirar en Efesios capítulo 5 los 2 primeros versículos. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿A dónde están apuntando estos versículos, estos 2 versículos de Efesios? Está apuntando a la cruz del Señor. Está apuntando a su obra. Está apuntando a ese ejemplo de amor inigualable que, como digo, el Señor nos enseña con su propio ejemplo. Y ahora sí, vamos a ir a 3 versículos, que es un pequeño pasaje que en esta mañana vamos a compartir. También en Efesios capítulo 5, los versículos 25, 26 y 27, aunque luego voy a leer un poquito hasta el final, hasta el 33, para que también terminemos de ver el contexto. Pero sobre todo nos vamos a centrar en esos 3 versículos. Efesios 5, 25 al 27. Y dice así la palabra del Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una Iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Seguimos leyendo. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la Iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los 2 serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Pues aquí tenemos un pasaje donde nos encontramos como el Señor, para mostrarnos su amor, pues está poniendo un ejemplo, que es el ejemplo del marido, de la relación del esposo y de la esposa. No es que la relación del esposo y la esposa sea el ejemplo que Cristo pone en su vida, sino al revés. Es Cristo el ejemplo en sí. Y según viendo el ejemplo del amor que Cristo tiene por su Iglesia, pues nos encontramos el ejemplo que hay que poner también en práctica en nuestra relación, en nuestro matrimonio, del marido con la mujer. Pero mirar antes que nuestra forma de vivir, hay una cosa interesante, y es que hay una realidad que difícilmente se puede ocultar, y es que nuestra forma de vivir juntos, como Iglesia, viene a expresar una realidad, y la realidad es lo que realmente nosotros creemos. La vida normal de la Iglesia viene a expresar precisamente la realidad de lo que nosotros creemos. Es difícil de que vivamos una vida como Iglesia distinta a lo que realmente cada uno de nosotros creemos. Y si queremos que la vida de la Iglesia sea precisamente el reflejo de la gracia de Dios, del regalo que hemos recibido de Dios, debemos de ser una Iglesia que esté enfocada en proclamar que Jesús, solo Jesús, es el santo,
que solo Jesús es aquel que perdona a los pecadores, que solo Jesús es el Rey que hace amigos a sus enemigos, que solo Jesús es el sabio que nos aconseja cuando cada uno de nosotros fallamos, incluso cuando fallamos como iglesia. Así que para enfocarnos como iglesia en esto, nada más que existe una fórmula, y la fórmula es que hayamos sido impregnados del Evangelio cada uno de nosotros de manera personal. Si el Evangelio no nos ha impregnado realmente en nuestras vidas, difícilmente como iglesia y a nivel personal voy a poder llevar una vida que realmente esté agradando al Señor. Impregnados del Evangelio cada uno, personalmente, porque el Evangelio de Cristo crea un nuevo tipo de comunidad. Una verdadera vida del Evangelio que se llama iglesia. Una iglesia, ya lo decimos en muchísimas ocasiones, en distintos lugares, una iglesia no es el edificio. Una iglesia es un cuerpo de creyentes en Jesús, quienes están recibiendo vida de parte de Él. Y la reciben además de una manera práctica. En el día a día están recibiendo vida de parte de Él. Una iglesia es más que un grupo de personas que hemos tomado la decisión de reunirnos todos los domingos con regularidad quien puede. Y que nos reunimos porque estamos muy a gusto, porque nos encontramos muchos amigos de mucho tiempo y nos reunimos incluso familiares y ese es el día especial, el domingo. Hermanos, si ese es el concepto o ese es el motivo por el cual nos reunimos como iglesia, estamos equivocados. Sabéis que existen otras actividades fuera de esta puerta donde si nos queremos reunir para estar juntos, si nos queremos reunir para pasarlo bien, si nos queremos reunir para disfrutar, hay bastantes cosas. Nos podemos apuntar en una peña, allí en el barrio, donde los vecinos nos conocemos de toda la vida y nos lo pasamos estupendamente bien. Nos podemos apuntar en una asociación que incluso tiene motivos de ayudar también a personas que lo necesitan, o nos podemos incluso apuntar a un club de fútbol. El otro día, escuchando en la radio, había un señor que hablaba acerca del tremendo poder que tiene el fútbol en nuestra sociedad. Y es cierto, tiene un poder muy grande, es cierto, un poder muy grande. Dice, allí todos los socios pueden ir, incluso los fines de semana, de una manera regular, con la camiseta puesta, todas del mismo color, con el escudo del club. Tenemos la oportunidad cuando vamos al campo de ponernos todos juntos en el mismo sitio. Empezamos a compartir nuestros sentimientos por el escudo y por el club. Empezamos a cantar, poco menos que con la mano en el pecho puesta, el himno del club. Y no os cuento cuando el equipo marca un gol. Todos, de una manera unánime, gritamos con gozo, con alegría, porque nuestro equipo ha metido un gol. Y decía este hombre en la radio, decía, mirad el poder que tiene, porque en muy pocos sitios, como por ejemplo viendo un partido de fútbol en el campo, uno rompe la barrera de muchas cosas, rompe la barrera social, rompe la barrera de cambios de opinión política y de muchas más cosas. La rompe por completo. Dice, el que está al lado no lo conoce de nada. Y en muchas ocasiones, cuando el equipo marca un gol, te pones de pie y estás dispuesto hasta a abrazarle, darle un abrazo tremendo, se saltan hasta las lágrimas. Y qué emoción tan grande, ¿verdad?
qué sentimiento tan grande ocurre allí. Me lo paso fenomenal. ¿Qué ocurre? Ocurre que cuando terminan los 90 minutos del partido, uno sale corriendo del campo para que no le pille demasiado la caravana. Cada uno se va a su casa. Y ahí termina todo porque probablemente el próximo día no coincide con esta persona. Y ahí se acaba absolutamente todo. Pero me lo pasa muy bien. Solamente en una iglesia somos miembros de Cristo y como dice la palabra, somos miembros los unos de los otros. Juntos avanzamos y avanzamos como un cuerpo bien coordinado, como Pablo escribe a la iglesia de Corinto. Juntos alabamos, juntos crecemos. Juntos servimos y lo hacemos conforme a la palabra de Dios. Esto es tu iglesia, no lo otro. Esto es tu iglesia. Una comunidad de Cristo, una comunidad que el Señor está creando en el mundo con un objetivo: mostrar no tu gloria, no mostrar lo bien que te sientes cuando vas, sino para mostrar la gloria de Dios, para mostrar su gloria. Y cuando entregamos nuestras vidas a esta comunidad, a la iglesia, también tenemos que ser conscientes de una cosa. También, de alguna manera, tenemos que pagar un precio. También pagamos un precio. Perdemos muchas veces algo de nuestro espacio. Perdemos porque tenemos que invertir parte de nuestro tiempo. Perdemos muchas veces incluso hasta libertad porque nos gustaría estar haciendo otras cosas en determinados días, que coincide cuando venimos para adorar al Señor. Yo creo que eso nos ha ocurrido muchas veces en nuestras vidas. Yo recuerdo cuando salíamos los domingos por la mañana, sobre todo en verano, y viene el típico: ¿qué, vecino? ¿Te vienes con nosotros hoy a la playa o vamos a ir este fin de semana? Que está de maravilla, ¿no?, de hacerlo. Y tú le dices: no, yo voy a la iglesia. Bueno, pero no hace falta, ¿no? Sí, claro que podía ir contigo. Pero realmente tengo en mi corazón más el deseo de estar con mi hermano alabando y adorando al Señor que estar en otro lugar. Pero eso está muy bien, lo que uno piensa, pero luego te encuentras a tus niños o te encuentras a determinados familiares y te dicen: hay que ver que va pasando la vida, van pasando las semanas, pasan los años y cuántas oportunidades, ¿no?, estamos perdiendo de poder estar juntos. Y a lo mejor eso te hace un poco tambalearte. Por eso es importante de que seamos conscientes de que aunque haya un costo, cueste un esfuerzo, es muy importante de estar enfocados siempre en el Señor. Porque Efesios 5, esto no lo hemos leído porque estaba un poquito antes del texto que vamos a leer ahora a continuación, en el versículo 21 dice: someteos unos a otros, ¿en qué? En el temor de Dios. Someteos unos a otros. Y esto requiere, por lo tanto, que nos ajustemos. Esto requiere como iglesia de que encajemos los unos con los otros. Esto requiere como iglesia de que busquemos el beneficio mutuo, no el beneficio personal. Someteos. ¿A quién te estás sometiendo? Nos podíamos parar y preguntar en muchos momentos. ¿Me estoy sometiendo realmente al Señor? Porque es mucho más fácil entonces de que caigamos en el intento de aislarnos, en el intento de hacerlo más fácil,
o la otra alternativa es la de pertenecernos, pertenecer realmente de una manera real a la Iglesia, la cual, como digo, es mucho más costoso muchas veces, pero también nos dice la palabra y nos enseña que es mucho más satisfactorio. Así que esta es la razón por la que el Señor nos está diciendo que realmente nuestra pertenencia a una iglesia a Él también le importa. Por ese motivo el Señor siempre está con nosotros. Él nos ha educado en el amor, poniendo el ejemplo de Cristo. Pero nosotros seguimos y tenemos la necesidad de que el Señor siga estando a nuestro lado siempre, recordando una vez más dónde tienen que estar puestos nuestros ojos. No en nosotros, sino en el Señor. Somos piedras vivas en el templo espiritual que Él está construyendo en el mundo de hoy. Y Él, como tal, quiere vivir, quiere habitar en medio de su pueblo. Y nosotros, como piedras vivas, nos encontramos precisamente a nosotros mismos cuando somos colocados en ese templo espiritual. Dios está construyendo una nueva comunidad. Y hermanos, vale la pena pertenecer a ella. Vale la pena pertenecer a ella. Dios, sabemos el pasaje de Juan 3:16, Dios amó al mundo de tal manera que estuvo dispuesto a entregar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Ese pasaje lo sabemos. Dios amó tanto al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Pero en este pasaje de Efesios que hemos visto, Cristo dice que amó a la Iglesia en particular. De tal manera que estuvo dispuesto a entregarse a sí mismo por ella. Hermanos, si estamos aquí, si somos Iglesia del Señor, tenemos que tener muy claro de que Dios se ha entregado a sí mismo por amor de nosotros, por amor de su Iglesia. Vamos a ver en estos 3 versículos que hemos leído antes, el 25, 26 y 27, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia, se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. En estos 3 versículos, son 3 versículos donde nos vamos a encontrar de una manera muy sintetizada, muy concreta, pero de una manera al mismo tiempo muy clara, 3 cosas importantes. Lo que hizo el Señor Jesús por su Iglesia, para qué lo hizo y con qué propósito. Era como, de alguna manera, que Nehemías estaba hablando al principio, ¿no? También. El pasado, el presente y mirando hacia el futuro. Y en estos 3 versículos están dentro, por eso he querido leer también el contexto antes hasta el versículo 33, porque hay algunos detalles interesantes para entender estos 3 versículos. Mirad, hay una cosa interesante y es la palabra, como cuando estudiamos la palabra del Señor y cogemos un texto y lo primero que buscamos, nos enseñan que busquemos qué palabras clave nos podemos encontrar, ¿verdad?, en ese texto. Y la palabra clave que nos encontramos es una que aparece hasta en 4 ocasiones en esos 9 versículos que hemos leído antes, del 25 al 33. Hasta en 4 ocasiones aparece la palabra que es la palabra amor. La palabra amor. Ese es el meollo de lo que quiere el Señor que los maridos entiendan y hagan. La palabra amor. Así que Pablo, como es normal, en él a esos mandamientos
le está poniendo un fundamento cristocéntrico. El ejemplo del Señor Jesús es el mejor ejemplo para saber el significado del amor y de qué manera yo debo de amar. Así que amar como Cristo amó a la Iglesia es el ejemplo que está poniendo. Mirad que en el desarrollo de estos 3 versículos que he dicho antes, está hablando aquí concretamente de la relación del novio o del marido con la esposa. Pero ese ejemplo del amor de Cristo no solamente lo pone en la relación matrimonial. Un poquito más adelante, en el capítulo siguiente, en los primeros versículos, muestra 2 relaciones más también a tener en cuenta. Es la relación del padre con el hijo y la relación del amo con el siervo. Está en muy poquitos versículos, lo podemos ver. Pero vamos a centrarnos en estos 3 versículos que os he dicho antes. ¿Qué fue lo que hizo el Señor Jesús? Lo deja claro. Lo que hizo fue amar a la Iglesia. La actitud de Jesús hacia la Iglesia viene a ser el patrón para el amor del marido cristiano hacia su mujer. Y esto muestra una cosa clara. Si en el matrimonio no hay amor, evidentemente esto no agrada al Señor. No está, por lo tanto, ese matrimonio cumpliendo su propósito. Este es amor, el amor de Cristo por su Iglesia, es un amor que nos dice que es el que se da a aquellos que no lo merecen. ¿Merecías tú el amor del Señor? Yo no lo merecía. No lo merezco. Pero el amor del Señor es así. Él lo da a aquellos que no lo merecen. Es un amor que se da primero sin haber recibido nada a cambio. Es un amor que incluso, como decía antes, puede ser hasta rechazado. Yo no sé, pero que yo ame a alguien de todo corazón y rechace mi amor, a mí me rompen los esquemas. El amor de Dios no es así. El amor de Dios es un amor que está dispuesto a amar, como digo, aún siendo rechazado, porque aún siendo rechazado, Él así ama. Y aquí el apóstol está poniendo el ejemplo del Señor, está poniendo el ejemplo del Salvador, quien amó a su Iglesia y no la amó precisamente porque hubiera gracia en la Iglesia, sino para darle gracia. Qué atractivo hay en nuestras vidas para que el Señor esté dispuesto a morir por cada uno de nosotros. Qué atractivo hay en la Iglesia para que el Señor se entregue por ella. Él no estaba mirando la gracia que podía haber en nosotros, sino que Él, su amor, apunta a dar gracia. Así que la relación de la Iglesia y Cristo, en su propósito eterno, es el modelo original, como digo, de ese amor, en este caso, entre el esposo y la esposa. Jesús ama a su Iglesia con un amor que es un amor especial. Jesús ama al mundo y Él murió por él, pero al igual que el marido puede tener un amor general por todos aquellos que le pueden rodear, siempre, siempre, siempre va a tener un amor especial por su esposa. Espero que os pase a vosotros, a mí me pasa. Yo puedo amar mucho a mis compañeros de trabajo, amo mucho a mis amigos. El amor de mi esposa es un amor especial. Te lo digo porque no está aquí ella ahora, pues si no me cuesta más trabajo. Se la ha perdido. Hay un hermano que nos encanta de escuchar lo que es Spurgeon, que nos encanta de leerlo. Y él dice que el Señor Jesús ama a su Iglesia de una manera desinteresada. Él, el Señor, nunca la amó por lo que ella tiene, sino por lo que es. Y dice Spurgeon, y debo de ir aún más. La amo no por lo que es, sino lo que Él hace como el objeto de su amor. Él la ama no por lo que viene a Él a través de ella,
sino por lo que Él puede otorgarle a ella. El de Él, dice Spurgeon, es el amor más fuerte que jamás ha existido. Utilizamos, por lo tanto, este amor de cómo debe ser el amor ideal del esposo como patrón, y podemos decir que Jesús tiene un amor constante por su pueblo. Él nos ama siempre. Él tiene un amor duradero. Él tiene un amor de corazón por su pueblo. Así que la acción de Jesús hacia la Iglesia es un patrón, y esto nos ayuda a definir de qué se trata, de qué es lo que realmente se trata el amor. Y dice que es un amor muy especial, porque es un amor que se sacrifica, es un sacrificio propio de aquel que está amando. ¿Cómo debe, por lo tanto, amar el marido a su mujer? Pues ahí tenemos el ejemplo, como Cristo ama a la Iglesia, se entregó a sí mismo por ella. ¿Y qué implica esto? Pues nos iríamos a otro pasaje de Pablo, que también conocemos y nos acordamos bastante, que es en Filipenses, un poquito más adelante de en Filipenses capítulo 2, en el versículo 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. Así que debemos de recordar siempre esto: la actitud de Cristo hacia su Iglesia es amor. No ha existido nunca un momento en el que no haya amado a su pueblo con todo su gran corazón. Y mira que nosotros hemos insistido para que esto no sea así. Pero no ha habido ningún momento en el que el Señor nunca ha dejado de amarnos. Solo el amor del Señor es el amor verdadero y especial que hace que la Iglesia pueda ahora ser aprobada por el Padre y que mira a la Iglesia y le sonría solamente debido al amor de Dios. Así que después de ver eso que hizo el Señor Jesús, y está claro que es que nos amó, nos dice ahora para qué lo hizo. Y para eso está el versículo 26. ¿Para qué nos amó Dios? ¿Para qué nos amó el Señor? Y dice, para santificarla. Es decir, para dedicarla a Dios. El propio Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan dice: yo me dedico como sacrificio santo para que mis discípulos también sean dedicados o consagrados como santos en la verdad o por medio de la verdad, como dicen en otros textos, ¿no? También lo vemos. Cuando Jesús resulta que se entregó a sí mismo por la Iglesia a la cruz, también nos proveyó de algo muy especial. Él resulta que nos purificó, es decir, nos lavó, nos limpió de cualquier mancha. Lo hemos estado escuchando también antes de tomar la cena. Una mancha que una vez quitada ya no se recuerda más. Nosotros cuando se nos cae la comida, sobre todo una mancha en la camisa y se nos queda un manchurrón, una vez que se quita ya no queremos ni mirarla, ¿no? Se olvida por completo. Dios limpia, Él purifica, quitando cualquier mancha que el pecado hace en nuestra vida, a nivel personal, pero también como Iglesia. Ya que la obra de Jesús en la cruz viene a nosotros por medio, como dice el texto, de la palabra de Dios y de la palabra predicada. Es decir, podemos entonces decir que hemos sido lavados del agua por la palabra. De la misma manera que la novia pasaba por un baño de purificación
antes de su casamiento. También así ocurre con la Iglesia. En Apocalipsis 21 dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, como una esposa ataviada para su marido. La palabra de fe, como Pablo la define también en Romanos. Una palabra de fe de la cual se hace profesión en el bautismo y que lleva el verdadero poder limpiador y regenerador. La eficacia regeneradora del bautismo es transmitida en y por la divina palabra de Dios, por la palabra sola. Una eficacia puesta sobre el Espíritu Santo, que es en definitiva el que está también obrando en el creyente por la fe. Y el resultado en la práctica de esto es bastante curioso, porque si os dais cuenta de la manera que Pablo está hablando acerca de la relación del marido, del esposo con la esposa, es bastante curiosa porque llega a invertir de alguna manera la metáfora tal y como muchas veces la podemos malinterpretar o entender. En lugar de exigir sumisión, la cabeza, ¿sabéis lo que hace? La cabeza con el cuerpo. La cabeza ofrece al cuerpo servicios domésticos, humildes, que en la mayoría de los casos estaban destinados en la antigüedad, en aquel tiempo, para las mujeres, incluso para los esclavos. Pues aquí está hablando que es lo que hace la cabeza. La cabeza dice que alimenta, como una madre, como la madre que está alimentando, amamantando a su bebé. La sustenta, la cuida a su propio cuerpo. Es decir, que Pablo está realmente diciendo que los maridos deben de lavar los pies de las mujeres, sirviendo también a la mujer. John Stott, cuando estaba buscando algo acerca del sometimiento y acerca del amar, decía una cosa que era bastante curiosa, como es muy cortita, la leo. Dice, y viene a definir el concepto de someterse y el concepto de amar. Y es bastante interesante, porque someterse, dice John Stott, que significa entregarse a alguien. Entregarse a alguien es someterse. Y amar significa entregarse por alguien, de la misma manera que Cristo se entregó a sí mismo por la Iglesia. Así que sometimiento y amor vienen a ser dos facetas de una misma cosa. La entrega altruista, es decir, entregarse no para esperar nada a cambio, entregarse incluso estando dispuesto a sufrir por aquello por lo cual tú te estás entregando, dando ese amor. Este es el fundamento, dice John Stott, de un matrimonio duradero y dinámico. Pero nuestro nuevo matrimonio con Cristo, nuestra unión con Él como Iglesia, ya no es el resultado de ninguna decisión personal por Él, sino es el resultado de su misericordiosa elección por cada uno de nosotros. Cristo ha escogido a una novia que, como digo antes, no tiene atractivo alguno. ¿Os acordáis cuando en nuestros tiempos, no voy a decir de ir a discoteca y tal, porque algunos nos daba tiempo hasta de los guateques, ¿no? De llegar a los guateques. Que llegaba uno porque tenía en mente que le gustaba a lo mejor alguna de las muchachas que estaba allí y procurábamos pues hacer algo muy parecido, que a mí me hace mucha gracia cuando vemos los reportajes muchas veces de los animales la 2, ¿no? Los documentales que echan en la segunda cadena, porque hay algunos animales, concretamente me hace mucha gracia, sobre todo muchas aves, que de alguna manera se pavonean delante y te crean una serie de fórmulas que tienen para llamar la atención, en este caso, el macho a la hembra. Y hay algunos que están muy bonitos, ¿no? El pavo, ¿no? Extiende todas sus plumas, que con unos colores preciosos, y se va pavoneando por un lado para otro, precioso. Hay otros que nos resulta un poco más extraño, porque nosotros con el paso del tiempo
engordamos un poquito más de lo normal, lo primero que procuramos es que la papada no se nos note mucho, sin embargo hay algunos de estos animales se hinchan y te sale un pedazo de papada y eso por lo visto llama bastante la atención. Nosotros en nuestro tiempo íbamos y nos llevábamos, porque nos acabábamos de comprar un coche, nos llevábamos a esa fiesta, íbamos con nuestro radiocassette en la mano, ¿verdad? Lo poníamos allí para que se dieran cuenta, pavoneándonos de que teníamos un coche, o las llaves, ¿no?, del coche, ¿no?, y lo poníamos allí para que vieran. Cristo no nos escogió porque nos encontró ningún tipo de atractivo. Ninguno. Cristo escogió a una novia sin atractivo, o una novia más bien sucia y necesitada de ser purificada, de ser limpiada. El Hijo de Dios estuvo dispuesto a cruzar la parte mala de la ciudad, pasar las vías e ir a esa parte mala de la ciudad donde nosotros vivíamos, para de esa manera encontrar a su novia. Y esa nueva relación con Él hizo que nosotros aportáramos lo que teníamos. ¿Y qué podíamos tener nosotros en esa nueva relación? Nada más que cosas malas. No podemos aportar nada bueno, solamente cosas malas. Aportamos lo malo que había en nosotros, nuestros problemas, nuestra vergüenza, todo lo malo era lo que nosotros único que podíamos aportar. Pero gracias a lo que Él trajo a la relación, ahora podemos hacer frente a todas estas cosas. Él trajo suficiente limpieza para toda nuestra sucia culpa. Terminamos viendo el último punto, a donde apuntan nuestros ojos después de ver lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Después de ver que lo ha hecho para purificarnos, para purificar a su iglesia. Y ahora vamos hacia el futuro, hacia nuestra esperanza. ¿Con qué propósito? Pues dice el versículo 27, para presentarla gloriosa para sí. Para presentarla gloriosa para sí. Jesús comparte sus mejores proyectos de futuro con su esposa. ¿Qué ocurre con nosotros cuando nos íbamos a casar? Nos sentábamos con nuestra novia y empezábamos a decirle, ahora vamos a tal, y después esto, y ahora los mejores planes de futuro, ¿verdad? El Señor hace lo mismo con su esposa, nos muestra los mejores planes, planes inigualables que nos esperan. Y así nosotros también deberíamos de estar compartiendo nuestro futuro glorioso de nuestro Señor y proclamarlo también a los cuatro vientos. La santidad y la gloria, que son dos cosas inseparables. La limpieza es lo que está en medio de ellas. La limpieza está en medio para que haya santidad y para que se pueda mostrar la gloria del Señor. Es Cristo solo Él quien prepara a la iglesia con los ornamentos necesarios de gracia para la presentación a sí mismo de gracia que tiene el novio con su futura esposa. Así que, hermanos, como dice Apocalipsis, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa ha sido preparada. Así que nada en todo el mundo, nada, por muy tentador que sea, se puede comparar con el amor del Señor. Nada. Mira el glorioso destino que tiene para su pueblo. Nos presentará de esa manera con esplendor. En aquel día de boda, en los cielos, la esposa no necesitará algo que nos llama mucho la atención. No necesitará maquillaje. No lo necesitará. ¿Sabéis por qué? Porque Él nos mirará, dice, a los ojos como iglesia y nos dirá, amor mío, eres perfecta. Y hermanos, no estará ni mucho menos exagerando el Señor. La santidad que Él da redimirá toda cosa sucia que hayamos hecho. Y seremos entonces, como estamos diciendo, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante.
¿Por qué? Porque Él lo hará. Él es fiel y Él lo hará. Así que, hermanos, que el amor de Cristo, como hemos dicho antes y escuchamos en boca de Spurgeon, el amor de Cristo es el poder más grande del universo, mucho más grande incluso que todos nuestros propios pecados.